Bienvenido a una pregunta práctica de SATMAS. En esta pregunta, ¿qué línea tiene una pendiente de 3 negativos? Note que las ecuaciones lineales dadas están en forma estándar, lo que significa que los términos x y y están a la izquierda, y las constantes están a la derecha. Entonces, para encontrar la pendiente, queremos escribir las ecuaciones en forma de pendiente intersección, o la forma y es igual a mx más b. En esta forma, el coeficiente de x, o m, es la pendiente de la línea, y b es la intersección en y. Pero antes de resolver todas estas ecuaciones para y, veamos si alguna de las ecuaciones es más fácil de resolver para y, porque esto nos ahorraría algo de tiempo. Dos de las ecuaciones deben destacarse porque podemos resolver la ecuación b y la ecuación c para y en un solo paso. Todas las demás ecuaciones, debido a que el coeficiente de y no es positivo, se necesitarían 2 pasos para resolver y. Comencemos por resolver la ecuación b y la ecuación c para y, para determinar la pendiente. Entonces, si comenzamos con la ecuación b, tendríamos 3x negativos más y es igual a 5, así que para resolver por y, queremos deshacer estos 3x negativos, o agrega 3x a ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos y es igual a positivo 3x más 5, entonces debido a que el coeficiente de x es positivo 3, la pendiente de la línea es positiva 3, pero estamos buscando una pendiente de 3 negativos, entonces intentemos la ecuación c. 3x más y es igual a 2, por lo que para resolver y tendríamos que restar 3x en ambos lados esta vez, lo que en realidad es una buena noticia. Nos quedamos con y es igual a negativo 3x más 2. Dado que el coeficiente de x es negativo 3, la pendiente de la línea es negativa 3, y por lo tanto nuestra respuesta es C, la línea dada por esta ecuación tiene una pendiente negativa 3. Entonces, mientras terminamos con esta pregunta, sigamos adelante y coloquemos las ecuaciones A, y en forma de intersección de pendiente, solo para su revisión. Entonces la ecuación A es 3x más 2 y es igual a 4. Así que para resolver y primero tendríamos que restar 3x en ambos lados. Esto nos daría 2 y es igual a negativo 3x más 4. Pero ahora para resolver y tenemos que dividir todo por 2 positivos, dándonos la ecuación y es igual a 3 2x más 2 negativos. Observe cómo esta línea tiene una pendiente negativa de 3 2, que no es negativa 3. Y ahora para la ecuación D, tenemos 6x más 3 y es igual a 9. Entonces, para el primer paso, restaríamos 6x en ambos lados. Entonces tenemos 3 y es igual a negativo 6x más 9. Y porque tenemos 3 años aquí, ahora tenemos que dividir todo por 3 positivos. Entonces tenemos y es igual a negativo 2x más 3. La pendiente de esta línea es negativa 2, nuevamente, no negativa 3. Y ahora para la última ecuación lineal, tenemos 3x negativos más 2 y es igual a 10. Entonces, para el primer paso, agregaríamos 3x a ambos lados. Entonces tenemos 2 y es igual a 3x más 10. Y, último paso, divide todo por 2. Entonces tenemos y es igual a 3 2x más 5. La pendiente de esta línea es 3 2. Entonces, si bien encontramos nuestra respuesta con bastante rapidez, al seleccionar las 2 ecuaciones que fueron más fáciles de resolver para y, esperamos que la revisión adicional sea útil. Gracias por ver.